Bueno, terminamos con la matemática de balance, que es muy prolija, pero era volumen acumulado versus caída de presión. Y en ningún momento teníamos un emparejamiento de ese volumen con un eje tiempo. Entonces, podíamos predecir cuando sacábamos 1000 metros cúbicos del reservorio cómo se iba a comportar la presión, pero la ecuación de balance en masa nunca nos iba a decir si esos 1000 metros cúbicos salían en un día o en un año. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos para poder hacer un pronóstico de volumen versus tiempo, para finalmente hacer un pronóstico de dinero versus tiempo, que es el objetivo final de todo esto, eh, necesitamos hacer pronósticos que tengan eje tiempo en el eje X, ¿sí? que podamos ver el volumen que voy a producir a lo largo del tiempo. Los tipos de pronóstico que hacemos en ingeniería de reservorios son tres, pero en general los abrimos en cuatro. ¿Por qué digo que son tres? Porque en general las categorías grandes son métodos empíricos, métodos analíticos y simulación numérica, que es un método analítico, pero es tan un método propio que hasta tiene una materia propia y no lo vamos a ver acá. Pero el método, el método empírico va a ser, o lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque el primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy, va a ser cuando la información que estoy tomando para pronosticar viene de mi propio pozo, ¿sí? Entonces va a estar basado en la historia propia de producción. El segundo método empírico, que le llamamos pozo tipo, es cuando voy a hacer un pronóstico basado en la producción de elementos análogos, ¿sí? Elementos ajenos, que no es el pozo que estoy mirando. Entonces la matemática es distinta, obviamente, entonces por eso los subdividimos. Hoy vamos a empezar con los pronósticos basados en la propia historia de producción, que es lo que usualmente llamamos análisis declinatorio, o en inglés DCA, que es Decline Curve Analysis. ¿Sí? En general en Estados Unidos lo van a ver como DCA. Acá le decimos o declinaciones o análisis declinatorio. Y como todo método empírico, entonces va a depender de las premisas de partida, vamos a tener que sustentar o defender algunas de las premisas fundacionales para que esto tenga algún sentido. Y así todo vamos a tratar de respetar el sentido físico de lo que estamos haciendo, ¿sí? No porque sea empírico puede dar cualquier cosa, cualquier resultado físico. Y hay una diferencia entre la declinación que se hizo desde que arrancó el petróleo en 1857 hasta ahora, en convencionales, y lo que está apareciendo para declinar empíricamente en no convencionales, ¿sí? En no convencionales también está la misma clasificación de empírico propio, empírico ajeno y analítico. Como la física es distinta, la matemática por lo tanto tiene que ser distinta. Así que empecemos con lo más clásico del mundo, que es, ¿a qué le voy a llamar declinación en un gráfico de caudal tiempo o análisis declinatorio? Si tengo una historia de producción, ¿sí? Con sus ruidos, sus problemas de medición, su incertidumbre, sus líos operativos, voy a buscar históricamente cómo se viene comportando esto y lo voy a extrapolar hacia el futuro, ¿sí? Entonces, esto va a ser mi historia, este va a ser mi último dato conocido, que podría ser hoy, y este es mi pronóstico. Imaginarán que esto que es así, que lo explico así de sencillo en 5 segundos, tiene 100 años de gente encontrando cuál es la mejor forma de pronosticar. Así que lo primero que vamos a hacer es como un cuentito histórico de cómo fue evolucionando
el análisis declinatorio, la matemática de declinación, y para eso voy a machetearme un poquito, porque son muchos nombres de mucha gente que lo está haciendo. Después voy a pasar, después vuelvo a esto. Pero bueno, arranca en 1908, me parece que son los primeros, que dicen, no, mentira. Sí, ok. Sí, está bien, 1908. Porque de una se llega a la conclusión de que el caudal no caía linealmente con el tiempo, ¿sí? Entonces, esto, si yo acá lo grafico como una línea recta, en una escala que es lineal, ¿sí? O en ejes cartesianos comunes, esto enseguida el mundo empíricamente se dio cuenta que esto no pasaba. Pero lo que sí pasaba al principio, lo que sí modelaron al principio, es que, bueno, iba a poner semilog, pero puedo hacer así más fácil. En una escala que es en un gráfico semilogarítmico, o sea, logaritmo en el eje y y lineal en el eje x, esto sí muchas veces se comportaba como una línea recta, ¿sí? ¿Cuál es la función matemática que es una línea recta en un gráfico semilogarítmico? La exponencial. Entonces, acá dice, en 1908, Arnold y Anderson fueron los primeros que dijeron que el comportamiento, la pérdida de caudal respecto del tiempo, no era un valor absoluto en función del tiempo, sino que era un valor relativo en función del tiempo. Eso significa exactamente, es ese comportamiento exacto matemático de una función exponencial. ¿A qué me refiero con cambios porcentuales proporcionales? Que si este valor es 100, y esto es hoy, y me voy un año para adelante, y este valor es 90, así que perdió 10 unidades de caudal, vamos a poner así, UQ, ¿sí? Unidades de caudal, no importa qué estoy midiendo. Y aparte, perdió un 10%, ¿sí? De 100 a 90, un 10% del caudal, o de las unidades de caudal. Cuando me muevo un año para adelante, si esto fuese una línea, la ecuación de una recta, entonces perdería en el siguiente año 10 unidades de caudal, ¿sí? Y me iría 80. Pero Arnold y Anderson dijeron que no, que lo que perdía, lo que se mantenía era el cambio porcentual. Entonces, al año siguiente perdía otro 10% y acá me iba 81, ¿sí? El 10% de 90. No el 10%, no 10 menos que 90 que me hubiera dado 80. Entonces, vamos a hacer así. Este se mantenía y este no. 10 unidades de caudal. No eran 10 unidades de caudal, sino que había perdido 9. ¿Sí? Esa es la función exponencial. Entonces, bueno, a medida que fue pasando el tiempo y hay bastante, 2 o 3 hojitas de que está contada un poquito la historia, pero desde 1908 hasta 1958, 50 años, gente postuló distintas funciones matemáticas para aproximar eso, ¿sí? Que es un poco lo que está pasando ahora en el no convencional. Hay 140 formas de declinar distintas. ¿Qué está faltando? Falta que pase lo que pasó en 1958, que es que venga un tipo, que en este caso fue Arps, y diga: todas estas formas de declinar en realidad son formas particulares de una única forma, que es la declinación hiperbólica. ¿Sí? La declinación hiperbólica es una declinación, una forma de comportamiento en una escala semilogarítmica también, que no es una línea recta, sino que tiene una cierta curvatura. Pero esta curvatura depende de una constante B. En toda la bibliografía americana lo van a encontrar como B, y en toda la bibliografía de no convencionales actual lo van a seguir encontrando como B. Pero en alguna bibliografía latinoamericana lo van a encontrar como N.
mismo en el software Sahara lo van a encontrar como n. Esta curvatura que me lo da la variable b, yo la puedo ir cambiando y puedo ir modificando esa curvatura. Entonces, si a b, por ejemplo, le daba valor 0, esto era una línea recta y era lo que habíamos llamado la exponencial. Por lo tanto, la exponencial era un subcaso, era un subgrupo dentro de todas las posibles hiperbólicas. Y bueno, obviamente había distintas b's que me iban dando distintas curvaturas, ¿no? Se va plegando, se va curvando más esa línea. Entonces, en el camino a eso, creo que no fue Arps, bueno, un autor, está por ahí escrito, pero quedó en el olvido, uno de los autores definió la declinación nominal. La declinación nominal era justamente la pérdida de este caudal porcentual en función del tiempo, ¿sí? En esta escala semilogarítmica. Que si estoy graficando los ejes de esta forma, entonces no es nada más ni nada menos que la pendiente en un determinado momento. Uy, qué feo quedó esto. Vamos a hacer así. La pendiente en un punto, ¿sí? Que por supuesto no es la pendiente, no es el mismo valor de pendiente en un gráfico lineal. ¿Sí? Es la pendiente cuando lo estoy graficando de esta forma. ¿Y cómo es la expresión matemática de esto? Y es la derivada del logaritmo del caudal respecto al logaritmo del tiempo, o ¿sí? Son las dos formas de verlo. Esto sería en la escala semilog, que es lo que estoy viendo, y esta sí sería la pendiente normal, ¿sí? En un gráfico lineal, pero dividido por Q. Entonces, definieron esta nueva variable que era la declinación, que es lo que usualmente por ahí hasta lo escucharon nombrar o en algún lado. Las reservas de la Argentina declinan al tanto por ciento anual, o el caudal de algún yacimiento declina al tanto por ciento anual. Bueno, viene por este lado. Entonces, esto estandariza mucho la forma en la que hablábamos, ¿sí? O en la que se hablaba en ese momento de el comportamiento, la pérdida de caudal, la pérdida de capacidad de producir de los pozos en el tiempo. Y Arps hace el cambio y le llama a esta declinación, la cambia y la resume con esta fórmula, que es muy sencilla, pero que abarca todo el espectro de posibles declinaciones, ¿sí? Una cosa que no dije, pero lo podemos charlar rápido, es que por convención, ¿sí? Esta es una pendiente negativa, ¿sí? Que estás apuntando hacia abajo. Por convención, a las declinaciones que bajan se las representa con signo positivo, ¿sí? Porque los pozos en general bajan. Entonces, si por algún motivo extraño un pozo está inclinando en vez de declinando, este valor de declinación sería negativo. Pero en general, en un mundo normal donde el caudal cae, el valor de declinación se toma como positivo. Entonces, si todas las posibles declinaciones que podía tomar un pozo eran una forma derivada de esto, entonces teníamos de todas las posibles hiperbólicas, que eran las que cumplían este comportamiento, algunas que tenían comportamientos particulares, como la exponencial, ahora vamos a ver otra, y algunas que tenían ciertos umbrales por encima del cual se comportaban de una forma, por debajo del cual se comportaban de otra. Entonces, todo eso, de nuevo, se vuelca en un abanico de ecuaciones matemáticas que cubren todo el rango de posibles comportamientos.
Y a partir de ese momento casi exclusivamente se usan declinaciones hiperbólicas para pronosticar el comportamiento de pozos futuros. Digo casi exclusivamente porque si no hay ninguna modificación, nunca en mi vida vi una declinación que no fuese un caso de hiperbólica o un caso particular de hiperbólica para convencionales. Estoy pensando a ver si hay algo que sea distinto, pero no. Petróleo produciendo por primaria, por supuesto, que es lo que estamos hablando. No hay forma de declinar que no sea así. No conozco un software que tenga siquiera la opción de no hacerlo así. No conozco nadie que certifique sus reservas que no sea así. No, a priori no se me ocurre nadie que no, para convencionales, no decline hiperbólicas o casos particulares de hiperbólicas. Algunos dicen, no, mis reservas son siempre exponenciales. Sí, la exponencial es un caso particular de la hiperbólica. Así que esta matemática vale para todo lo que es convencional. Siempre y cuando no haya una entrada de agua fuerte, en ese caso se parece más a una secundaria, creo que ya lo hablamos. Si naturalmente tengo mucho aporte de agua, la matemática va a ser más parecida a una secundaria que a una primaria. Entonces en ese caso no puedo hacer esto. Pero salvo eso, todo lo demás es. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es graficar cómo se ven estos distintos casos en 4 gráficos distintos. Caudal versus tiempo, en ejes cartesianos comunes. Caudal versus tiempo en semilog, que es el más usual de todos. Creo que en toda la Argentina hay 2 empresas que usan escala cartesiana. Todas las demás usan semilog. Y mentira, diría 1,5, porque es una mitad de una empresa acá que compró una canadiense. La canadiense usaba escala lineal, pero el resto de la empresa usa semilog. Después, acumulada versus... o caudal versus acumulada, o acumulada versus tiempo, ahora lo charlamos. Pero digamos, un gráfico que incluya la acumulada directamente. Y... y el mismo, pero en escala semilog. ¿Sí? Así que vamos a hacer así. Voy a poner los 4 y vamos a graficar los distintos tipos de declinaciones. Déjame ver, acá cuál puse, así les hago el mismo. También. Q versus tiempo en lineal. Q versus tiempo en semilog, ¿sí? Logarítmico del eje lineal acá. Q versus acumulada en lineal. Q versus acumulada en semilog. Entonces, bueno, justo tengo 4 colores. Les voy a ir haciendo cada uno de las posibles combinaciones que puede tomar la declinación, ¿sí? A medida que voy cambiando la curvatura. Lo único que voy a hacer es voy a estar cambiando ese valor de B que dijimos, ¿sí? Entonces, empecemos con curvatura B igual 0, ¿sí? Lo hago en azul este. Esto es, de todas las hiperbólicas, la que llamamos exponencial. Curvatura 0 significa que la función dn igual a k por q a la b, ¿sí? El valor de caudal a cualquier b, si b es 0, esto me da 1, ¿sí? Entonces la declinación es igual a una constante.
¿Y qué es la declinación? La declinación dije que era la pendiente en el gráfico caudal-tiempo semilogarítmico. Por lo tanto, esto es una línea recta. ¿Sí? Y la pendiente, que es esto, dn, que es una constante, por lo tanto dn1 tiene que ser igual a dn2. ¿Sí? Bastante simple. Este es uno de los primeros casos que había postulado, creo que era Cutler. No, perdón, Arnold. Ahora, ¿cómo se ve eso si estoy en un gráfico normal? ¿Sí? En un gráfico caudal-tiempo lineal. Bueno, la exponencial va a tener esta forma, pero aparte sabemos que la declinación, por eso voy a hacer un poquito en Chaster acá, pero la declinación dijimos que era la derivada en escala logarítmica, que esto es una constante, pero aparte dijimos que era semilogarítmica, 1 sobre q por dq dt, que esto es la pendiente en la escala habitual, ¿sí? Pendiente dividido q. Entonces, si esto tiene que ser una constante, lo que me está diciendo esto es que hay una proporción lineal entre cuánto cae la pendiente y cuánto cae el caudal, porque el cociente tiene que ser el mismo. Entonces, para que lo puedo escribir distinto esto, ¿no? Puedo escribir pendiente sobre q. Para que este cociente sea constante, entonces, si la pendiente cae a la mitad, el caudal tiene que caer a la mitad para que se siga manteniendo la constancia. Entonces, me vengo a estos dos mismos lugares, ¿no? dn1 y dn2. Estoy acá y estoy acá. Supónganse que el caudal bajó a la mitad. Q1, Q2. Entonces, lo que me está diciendo esta igualdad, o esta constancia, es que si el caudal baja a la mitad, y estoy en una función exponencial, o en una hiperbólica de b igual a 0, la pendiente tiene que haber bajado a la mitad. Por lo tanto, esta pendiente 1, llamémosle, que es dq dt 1, y esta pendiente 2, que es dq dt 2, tienen que ser, se tiene que haber achicado justo a la mitad para que Q1 y Q2, cuando las divido respecto a la pendiente, coincidan. Entonces, pendiente 1 sobre Q1 tiene que ser igual a pendiente 2 sobre Q2, que es igual a una constante, y esto vale para todas. ¿Sí? Entonces, eso es la definición de una función exponencial, que es un caso particular de hiperbólica. De todas las posibles curvaturas b larga, que puede tomar la función hiperbólica, aquella que tiene curvatura 0, b igual a 0, tiene un nombre propio, tiene un nombre particular que se llama función exponencial. O declinación exponencial. La función que tiene una declinación exponencial, que aparte coincide con la función exponencial matemática, cumple que su declinación es constante, o que visto en una escala normal, una escala habitual, una escala cartesiana común, la pendiente sobre el caudal, esa vez se mantiene en el tiempo, es una constante. Entonces, esta es la forma más usual de representar reservas probadas desarrolladas. ¿Por qué? Porque todas las curvaturas que le permitimos tomar al petróleo van a ser desde b igual 0 hasta valores positivos, ¿sí? Por lo tanto se va a ir curvando para arriba. Si este punto es conocido, olviden, no estoy en un gráfico, estoy haciendo esto. Si esto es curvatura b igual 0, a medida que aumento la curvatura, esto va a ir doblándose para arriba. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo voy a tener más caudal, más caudal, más caudal. Por lo tanto, es más optimista. ¿Sí? Entonces,
B igual 0 es la más conservadora de todas. Podría tener B negativos y que doblen para abajo, pero empíricamente eso no pasa. Entonces, nunca voy a permitir que mi declinación curve para abajo. Por lo tanto, B igual a 0 es la más conservadora que físicamente tiene sentido. Por lo tanto, es la que se usa para pronosticar reservas conservadoras, como son las reservas probadas. Bueno, voy a limpiar un poquito, así seguimos con estos mismos gráficos. No, en otro color. Un segundo, no completé los de acá abajo. ¿Cómo se comportan caudal versus acumulada en lineal y semilog? Esto. Bueno, a priori, o sea, como todavía no van a tener ningún punto de importancia, vamos a decir que estos se comportan así. ¿Sí? A medida que vaya cambiando la curvatura, estos van a ir cambiando la forma y voy a tener que entrar en detalle de estos. Pero por ahora no puedo decir nada. ¿Sí? Mentira. Esta es una línea recta. El que me va a interesar, el que va a tener un cambio importante va a ser este. Bueno. Vamos a hacer ahora un B que está entre 0 y 1. Una curvatura que está entre 0 y 1. ¿Por qué 1 es un punto importante? Aparte de que siempre es un punto importante. Esto es hiperbólica. O sea, ¿sí? Estas no tienen, son todas las B's entre 0 y 1, entonces no tienen nombre propio. Pero lo que sí puedo decir es que el dn es k por q a un valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Pongamos 0,5 por poner algo, pero puede ser cualquiera. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que los cambios en el caudal, ¿sí? Supóngase que el caudal se va a la mitad, me van a dar cambios en la declinación más suaves, ¿sí? Porque están elevados a un valor chiquito. ¿Sí? Acá, cuando esto era 0, los cambios en el caudal me daban una declinación constante, me dan el mismo valor. Ahora, los cambios en el caudal me van a dar un pequeño cambio en dn. No un cambio proporcional. Para que fuese proporcional debería ser 1 esto. Pero cambios en el caudal me van a dar una declinación que está cambiando. ¿Mucho cambiando? No, poco, por eso está elevado a un valor menor a 1. ¿Sí? Entonces, si el caudal se va a la mitad, la declinación no va a bajar a la mitad. Va a bajar proporcional a lo que diga ese coeficiente, ese exponente. Entonces, ¿cómo va a ser esto acá? Va a tener una declinación. ¿Cómo va a ser esto acá? Y va a empezar a cambiar. ¿Sí? Ahora, si me voy al mismo caudal que antes, ¿sí? Supongamos que acá justo tenía la misma declinación, no lo hice igual, pero supongamos. Entonces, al mismo caudal que antes, la declinación cambió. ¿Cuánto cambió? Se fue, tipo, si este caudal es la mitad, ¿la declinación se fue a la mitad, como en este caso? No. Cambió, pero no tanto. ¿Sí? Porque está ponderado, está achicada, está moderada ese cambio por el coeficiente de 0,5. No hay mucho más para decir. Este se dobla un poquito y este se estira un poquito. ¿Sí? Por ahora, déjenme hacer esto un poco más prolijo porque no voy a poder hacer lo que quiero hacer después. Sorry. Ahí está. Perfecto. Ahora, vamos con otro. Vamos a ir a curvatura B igual 1.
Esta es otra que tiene un nombre propio, se llama declinación armónica. ¿Y qué tiene la declinación armónica en común? O ¿qué tiene, la declinación armónica en particular? Bueno, que dn es proporcional al caudal. ¿Sí? Si yo despejo acá y dejo la constante sola, veo que K es igual a dn sobre Q. ¿Y a qué nos hace acordar esto? Una pendiente sobre Q. Es exactamente lo que en este gráfico pasaba con pendiente sobre Q. En este gráfico ahora va a pasar con dn sobre Q, porque esta dn es la pendiente, pero en este gráfico. En este gráfico la pendiente era de Q de t. En este gráfico la pendiente es la derivada del logaritmo del caudal respecto al tiempo. Entonces, esto es exactamente lo que tenía acá con pendiente sobre Q, una constante. ¿Qué significa? Que acá sí va a pasar lo que acá pasaba con la línea azul, que es cuando el caudal baja a la mitad, la declinación se va a la mitad. ¿Sí? Esta es la declinación armónica, que es un caso particular de la hiperbólica, como venimos diciendo. ¿Cómo se ve en esto? Bueno, esta se curva un poco más y acá empieza a pasar algo que es importante, que es la declinación armónica, como esta, que era donde se cumplía esto, en lineal, me daba la línea recta, en lineal, caudal versus acumulada. Ahora, por supuesto, en el semilogarítmico, lo que se cumple esta proporción, me da en el semilogarítmico una línea recta. ¿Sí? Es casi una obviedad. Pero, y esta es la parte primordial por el cual el b igual a 1 tiene un peso psicológico importantísimo en la industria. ¿Qué es esto? Si tengo una escala logarítmica acá, o semilogarítmica, perdón, lo que va a pasar es que este eje es 100, 10, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pero nunca se hace 0. ¿Sí? Porque siempre puedo encontrar un ciclo más chiquito. Si esto es una línea recta, entonces siempre puedo encontrar una acumulada más chica que a caudales chiquitos, o lo digo al revés, siempre puedo encontrar un caudal más chiquito que hace que la acumulada crezca un poco más. Por lo tanto, esta línea, matemáticamente, me da acumulada infinita. Y esto es un problema inescapable, porque significa que si yo operativamente pudiese producir hasta caudales muy chiquitos, entonces mi acumulada tendería a todo el reservorio, todo el yacimiento, toda la provincia, todo el país, todo el planeta. E infinito, ¿no? O sea, toda la galaxia, el universo. Que matemáticamente es inevitable, físicamente es una pavada. Entonces, ¿dónde están las limitaciones de esto? Bueno, la limitación física real nos dice que ese comportamiento de b igual a 1 no se puede mantener en el tiempo. En algún momento se tiene que pasar a un b menor a 1. ¿Sí? Por ahora los b los estamos tomando como constantes, pero esto ya nos indica que si hay un pozo que arranca comportándose con un b igual a 1, no puede mantenerse como b igual a 1 para siempre en el tiempo. Algo lo tiene que frenar. Entonces la pregunta es, ¿qué lo frenaría? Si vos sos alguien que se dedica a certificación de reservas, como yo, lo que lo frena es el certificador. Dice, esto es una pavada, te lo tacha y te pone un b menor a 1. Si sos alguien que
operativamente sabe que estás cambiando algo en el reservorio, sabe que vas a encontrar un límite, una interferencia, lo que sea, entonces pronosticás ese cambio y le cambias el comportamiento. Ahora vemos cómo se hace ese cambio de comportamiento, a qué lo cambias. Pero hay un argumento que para mí es súper válido, que es... me quedé sin pizarrón. Un segundo, esto curva un poquito más, esto no cambia nada. Bueno, voy a hacer un pequeño zoomcito acá. Hasta ahora hablamos muy poco porque estábamos en balance masa, entonces no hacía tanto falta, del límite económico de un pozo. ¿Sí? Por producción primaria, ¿cuándo se alcanza el límite económico de un pozo? El pozo está produciendo, va bajando su caudal, va declinando justamente, y en algún momento llega un caudal que es tan chiquito que no paga sus propios costos. ¿Cuáles son los costos que tiene un pozo? La electricidad, el mantenimiento, la camioneta que va a mirar que esté todo bien cada tanto, arreglar el camino, lo que sea. Si es un pozo que está en el medio de la nada y está produciendo medio metro cúbico por día de petróleo seco o menos, es probable que esté ahí al límite de la marginalidad, 1 metro, medio metro, 0,7 metros, está ahí, va a estar al límite. Entonces, perdón, al límite de la economicidad, al margen de economicidad. Entonces, ¿voy a ir y cerrar el pozo? En general no, lo que va a pasar es, el pozo va a tener un desperfecto, se va a parar y va a estar produciendo tan poquito que no vale la pena ir a arreglarlo. O sea, si hay que poner guita para que vuelva ese medio metro cúbico a estar en producción, es probable que ahí nadie lo haga y listo, el pozo se abandona o queda para abandonar. Entonces, si bien físicamente es verdad que un pozo no puede producir con B igual a 1 toda su vida, porque la acumulada tendería a infinito, la verdad que en un tiempo de vida útil del pozo, medio que sí puede. ¿Sí? Esto tiene una curvatura relativamente baja, supónganse. Ahora, voy a hacer lo hago en verde. Uno que tiene un B igual a 1. Si un B igual a 1 lo que hace es, tiene más curvatura. ¿Sí? Si esa más curvatura me da esto, y alcanzo, no sé, estos son un par de años, y desde que empieza a producir hasta que le pronostico la muerte, ¿sí? Supónganse que esto es hoy, viene con este B igual a 1, le ajusto una curva, la curva me da B igual a 1 y la pronostico hacia el futuro y digo, bueno, va a alcanzar el límite económico en 3 años, viene con un B igual a 1, ¿podría seguir con un B igual a 1? Y la verdad es que sí. Ahora, después podemos entrar en los fenómenos físicos que ocasionan que esto tenga un B igual a 1, ¿sí? Porque un reservorio homogéneo produciendo un petróleo monofásico, o sea, hay matemática de cuánto debería ser la forma de esta hiperbólica, ¿sí? Un petróleo subsaturado produciendo debería tener un B entre 0 y 0,3, por ejemplo. Un petróleo con mucho gas disuelto, volátil, qué sé yo, 0,7. Ahora, hay heterogeneidades, hay disturbios que puede haber físicamente reales en el reservorio que me den un B mayor a eso, 0,7, 1 o más. Obvio, sistema de doble permeabilidad, aportes de energía que no estoy viendo manifestados en el pozo, pero que están pasando en el reservorio, sobrepresurizaciones originales que hacen una caída muy fuerte y después cambian. Hay un yacimiento donde la arena, tipo la arenisca del reservorio no estaba consolidada, entonces al principio se producía fluido y reservorio, y la arena de la que estaba compuesta el reservorio. Entonces tenías generación de permeabilidad con el tiempo, cosas así. Y eso van a dar curvaturas muy, muy pronunciadas. Obvio que esas curvaturas en algún momento, si permito un B variable, se achicarían. Pero si no tengo evidencia para que el B varíe, o sea, sé que tiene que pasar, pero si no tengo evidencia para hacerlo y estoy llegando con un B igual a 1, a un tiempo lógico y a una acumulada lógica, porque obviamente la acumulada, si esto es caudal tiempo, la acumulada es el área abajo de esta curva, ¿no? Esto es el NP. Entonces,
Ya está, no es tan grave. Lo que no se puede hacer es mantener un pozo que está cambiando, tiene un B muy grande y yo le estoy pronosticando 70, 80, 100 años de pronóstico porque esa curvatura, en vez de pegar acá abajo, arrancó un toque más arriba y está acá. ¿Sí? Entonces, claro, el caudal económico lo va a alcanzar en el 2200. Bueno, ahí sí, obvio. Eso es lo que un certificador te va a matar. Pero si es algo que tiene sentido, no sería tan grave. Depende con quién hablas y depende quién te está mirando, quién te está corrigiendo las reservas y qué sé yo. Hay gente más flexible y hay gente más inflexible. 2 o 3 de las consultoras grandes americanas que certifican reservas te van a decir exponencial. No, pero exponencial. Pero te juro que yo, exponencial. Y no hay tu tía. Pero bueno. Obviamente, lo único que nos queda entonces en negro es B mayor a 1, donde la declinación, que es proporcional acá por Q a la N, acá pongamos, no sé, 2. Por lo tanto, los cambios en el caudal me van a dar cambios en la declinación más grandes que los cambios porcentuales de caudal. Entonces, si el caudal se va a la mitad, el dn cambia más que la mitad. Supongamos que acá el dn era 1 y acá el caudal se fue a la mitad, el dn no se va a ir a 0,5, se va a ir a 0,3, por ejemplo. ¿Sí? Va a cambiar más todavía. Esto es así y esta dobla para el otro lado. Acá se venía plegando para el eje X. No lo dije acá, pero estas dos primeras, matemáticamente, o sea, obviamente es una logarítmica, entonces nunca llegan al 0 si solo miro este gráfico, pero matemáticamente tienen una asíntota. Sí, ellas sí van a llegar a 0 en algún momento. La verde es la primera que no tenía asíntota, por lo tanto era la primera que tenía acumulada infinita. Esta negra también. Todo lo que dije para la b igual a 1 se puede hacer para la b, o sigue siendo válido para la b mayor a 1. ¿Sí? Si hay un motivo por el cual el pozo está produciendo a 1,1, una curvatura de 1,1, y entonces hay que prestar atención, por algo es. Lo mejor sería entender el motivo de por qué está pasando eso. Pero aunque no lo entienda, aunque no tenga tiempo, tengo que hacer una declinación, me quedan 5 minutos y lo tengo que presentar. Bueno, me fijo a ver si el final me va a dar algo lógico. Si el pozo está declinando con un B de 1,1 y le quedan un par de meses, años de vida, ok. Si ese 1,1 significa que el pozo va a producir 100 años más, hace algo al respecto porque es muy improbable que eso pase. Esto cubre todo el espectro. B's menores a 1, menores a 0 no permitimos. Y de 1 en adelante lo único que hago es aumentar la curvatura. Así que esto ya incluye todas las hiperbólicas. Entonces todas las hiperbólicas son desde 0 hasta B's grandes. Grandes matemáticamente es lo que sea. En petróleo alguna vez he visto un B de 3, 4, 5, algo así, pero eran casos muy anómalos. De los cuales tienen nombre propio la exponencial, que es b igual a 0, y la armónica, que es b igual a 1. Todas las demás son hiperbólicas genéricas. ¿Sí? Ahora, lo que sí podríamos hacer es, permiso, voy a hacer este gráfico que de nuevo es el que más se usa. Caudal, tiempo, en semilog, lo puedo poner así también, semilog es logarítmico lineal, ¿no? O semilog i, que es con el logarítmico en i, porque podría ser semilog x con el logarítmico en el eje x. Lo que puedo hacer es ver la historia de producción y si veo que hay un pozo que hace así,
las cosas que pueden estar pasando son, o tiene un B muy grande, ¿sí? No sé, un B de 1,5, o realmente está viendo más de un comportamiento en simultáneo, ¿sí? Superpuestos. Y esto es algo en particular que está pasando y esto es algo distinto que está pasando. Entonces puedo hacer más de un tramo de declinaciones, ¿sí? Por ejemplo, el caso que les decía ese de la arena desconsolidada, pasaba esto y eran los primeros 6 meses más o menos, donde esto pasaba. Entonces ahí los pozos tenían una cierta declinación. Y cuando se estabilizaba esa condición, la arena o el reservorio dejaba de producir arena, que era un montón, porque se tenían que formar unos ductos, unos wormholes. Pero cuando la estructura de esos canales de volumen poral se dejaban de modificar, ¿sí? Se quedaban constantes en el tiempo, entonces esto tomaba otro comportamiento. Y este segundo comportamiento era casi exponencial, ¿sí? O sea, B igual a 0. Entonces, si vos tenés un pozo y estás parado acá, estás parado acá y decís, el pozo se está comportando con B 1,5, le pongo un B de 1,5 y el de 1,5 me da esto, y esto sigue 100 años, y bueno, es porque no estás teniendo en cuenta lo que realmente está pasando en el reservorio, que es un problema. Si entendés el fenómeno físico por el cual esto está pasando, entonces decís, bueno, me quedan, no sé, si estoy acá me quedan 2 meses de esto y después voy a pasar a un segundo formato. Este segundo formato lo puedo ver mirando, si estoy parado acá, ¿lo puedo ver mirando mi propia historia de producción? No, porque si yo lo único que tengo es esto, entonces no sé que me quedan 2 meses de algo que después se va a modificar. Eso lo tengo que haber aprendido mirando historia de producción vecina, que es lo que vamos a ver la próxima vez, ¿sí? Que es cuán análogo es mi pozo a lo que está pasando en los pozos de al lado. Después hay un modelito matemático que hicieron 2 argentinos, que se llaman Farini y Labia, donde dijeron el B, en vez de ser una constante, puedo hacer un B que sea un B inicial por E a la menos una constante de tiempo. Entonces, no importa de qué valor de B inicie, a medida que pasa el tiempo, este factor me va a ir castigando el B hasta que me lo va a ir acercando cada vez más a 0. Por lo tanto, no importa de qué tipo de hiperbólica arranque, siempre con el tiempo voy a tender a una exponencial. Entonces, lo voy a hacer más agresivo todavía. Si tengo una gran curvatura, ¿sí? Cuando le aproximo una hiperbólica de B variable, que ya no sería hiperbólica porque por definición la hiperbólica tiene B constante, pero digo, si en la fórmula hiperbólica reemplazo el B constante por esto y lo transformo en algo que no es una hiperbólica, pero que es la misma función con B variable, lo que va a pasar es, va a empezar una gran curvatura y a medida que pasa el tiempo se va a ir exponencializando hasta que esta parte, a partir de un momento, el B es prácticamente 0. Es una buena solución de compromiso. La estuve probando para ver si podía aproximar no convencionales con esto, que también tienen B's que tienen cambios, y no me ajustó muy bien, pero bueno, para convencionales con B's que tienen efectos raros, anda tranquilamente. O sea, de nuevo, ¿qué es lo que hice? Le agregué un grado de libertad a mi hiperbólica. ¿Cuáles son los grados de libertad que tengo en una exponencial? Caudal inicial, o sea, el punto de partida, y la declinación, que es constante. 2 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tengo en una hiperbólica? Q inicial. Podríamos poner acá la declinación inicial, porque la declinación cambia con el tiempo, y la curvatura, B. 3 grados de libertad. Bueno, en esta de Farini y Labia, lo que hice fue a esta B la reemplazo por B inicial por E a la menos alfa t. Este BI y este alfa
son 2 grados de libertad. Entonces reemplacé una B que tenía 1 grado de libertad a algo que tiene 2 grados de libertad. Va a ajustar mejor obligatoriamente, porque incluye todas las hiperbólicas que vimos hasta ahora con B constante, más infinitas nuevas. Entonces, cada vez que agrego 1 grado de libertad, el ajuste que voy a tener es mejor, es igual o mejor. Nunca puede ser peor. Pero, ¿cuál es el problema? Nunca tengo que perder de vista el fenómeno físico que estoy representando. Si hago esto y me da alguna anomalía de algún tipo, entonces tengo que frenar y tengo que pensar a ver si lo que estoy representando tiene sentido o no. En general no es problema, esto está muy estandarizado, todos los software lo hacen. La B variable no, digo hiperbólica. La B variable no sé si muchos software lo tienen. Juraría que el Sahara no lo tiene. No sé si algún otro sí. Pero bueno, en Excel se puede hacer en un segundo también. Déjame ver a ver si no me salté algo. Me quiero hablar de la declinación efectiva. Y no mucho más. Acá tienen un resumen de esto que estuvimos charlando y un resumen de fórmulas. Esto de Fanny y Labio. Me queda una sola cosa que es la declinación efectiva, a diferencia de la nominal. Fíjense que todo lo que estuve haciendo yo es con DN. ¿Sí? La declinación nominal, que es lo mismo que en un banco cuando hablamos de tasas nominales de un plazo fijo. Aparte de eso tenemos la tasa efectiva, ¿sí? O en este caso, en nuestro caso, la declinación efectiva. No es exacta, no funciona, la matemática no es idéntica a lo de las tasas de bancos porque las tasas son 1 más tasa, ¿sí? Porque es un interés. En cambio acá, como es una pérdida, es 1 menos declinación. Entonces cuando armás la matemática da un poquito distinto, pero la idea es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia entre una declinación efectiva y la declinación nominal? La declinación efectiva es... se la sabe distinta. La declinación nominal tiene que habíamos dicho que era así. ¿Qué unidades tiene? Unidades de caudal, con unidades de caudal, estas se cancelan y me queda el tiempo. Entonces tiene unidades de 1 sobre tiempo. O sea, tiene unidades. Esta declinación nominal es 0,1 sobre año, 0,1 sobre mes. La declinación efectiva, en cambio, es la pérdida porcentual de caudal en un periodo. Entonces, por ejemplo, esto es Q1, esto es Q2, esto es un año. Y calculo la declinación efectiva anual, porque estoy hablando de un año, como Q1 menos Q2 sobre Q1. Unidades de caudal dividido unidades de caudal me queda adimensional. ¿Sí? Un valor X adimensional. La declinación efectiva se mantiene en el tiempo solo si estoy en una exponencial, así que en ese caso son iguales. Pero si, por ejemplo, agarro de 2 años, no es lo mismo. La declinación nominal podría agarrar la declinación en un punto y la declinación en otro punto y multiplicarla. Por lo tanto, la declinación nominal, digamos, anual es 12 veces la declinación mensual. Perdón, nominal mensual. Dios. Nominal mensual. En cambio, la declinación, efectiva anual no es 12 veces la declinación efectiva mensual, porque hay que hacer la composición, ¿sí? Él pierde el 8% más, o sea, por el 8%, por el 8%, qué sé yo. Bueno, lo puedo hacer acá. Es decir que 1 menos la declinación efectiva anual es igual a 1 menos la declinación efectiva mensual a la 12. Esto es igual. Pero, o sea, ¿para qué sirve la efectiva? Dado que no puedo hacer esto, o sea, matemáticamente es muy incómoda la efectiva. Cuando estoy en una hoja de cálculo, cuando estoy en un programa, lo que sea, la efectiva, casi todos los programas te la muestran, pero casi ningún programa la usa, todos la muestran. Porque es muy incómoda para calcular, pero es muy práctica para una reunión, es muy práctica para decir,
¿Cuánto está declinando el yacimiento? Está declinando 8% anual. Ese 8% anual, tácitamente, no hace falta que lo diga, pero tácitamente estoy hablando de una declinación efectiva. ¿Por qué? Porque la declinación nominal no sería 8% anual, sería 0,070 y algo 1 sobre año. Es distinto el concepto. O sea, una declinación de 8% anual efectiva, tengo que hacer la conversión para pasarla a nominal, ¿sí? En la hojita de fórmulas están los cambios de nominal a efectiva para exponencial, para hiperbólica y para armónica. Pero ¿a qué voy con esto? Que la efectiva, cuando estás trabajando, no sirve para nada. Pero si tu jefe te pregunta cuánto está declinando el pozo, te está preguntando en efectiva. ¿Sí? ¿Cuánto declinó el pozo el mes pasado? O del mes pasado hoy. 7%. ¿Sí? Caudal del mes pasado menos el caudal de hoy dividido el caudal del mes pasado. 7% mensual en ese caso. ¿Sí? Entonces, el eje tiempo en la efectiva está intrínseco en la distancia a la que tomo los puntos. ¿Sí? Si los puntos Q1 y Q2 los tomo un año separados o a un año de distancia, estoy calculando la efectiva anual. Si los tomo un mes, estoy calculando la efectiva mensual. La nominal, acuérdense que en este gráfico es una pendiente. Entonces, no le importa lo que hay en el eje X. Es la derivada en este punto. Entonces, son conceptos, matemáticamente son completamente distintos. Pero cuando alguien dice las reservas de tal, el caudal de tal empresa está declinando al 10% anual, está hablando de una declinación efectiva. Bueno, creo que nada más. Mucha de la matemática esta la vamos a aplicar en el siguiente video para hacer analogía. Una cosa sí que es muy importante, voy a hacer mucho énfasis de esto cuando veamos pozo tipo, pero no por eso deja de ser importante acá, que es todos los pronósticos empíricos parten de la premisa que el futuro se comporta como el pasado. Entonces, solo puedo pronosticar el comportamiento que va a tener un elemento, en este caso un pozo, si mantengo las condiciones históricas de operación, ¿sí? De comportamiento. Entonces, si yo el pozo lo estoy produciendo de una determinada manera, ¿sí? Con tantos días al mes activo, con la presión de fluencia o la velocidad de la bomba puesta de determinada forma, entonces tengo que pronosticar, o el pronóstico que voy a hacer yo va a partir de las premisas que eso se va a seguir manteniendo. Si el pozo que yo estoy declinando dentro de un mes le perforo un pozo al lado, entonces es probable que su declinación cambie, ¿sí? Pues se van a interferir con el otro pozo, va a cambiar, le cambié las condiciones. Entonces el pronóstico empírico deja de tener sentido. Forzosamente tengo que ir a un analítico o a una simulación, porque la definición de un pronóstico empírico es el mantenimiento constante de las condiciones históricas que estoy aplicando, que estoy extrapolando hacia el futuro. Entonces, si cambio el futuro, el pasado con el cual construí ese pronóstico no es representativo de esta nueva condición. Eso vale para todos los métodos empíricos, en primaria y en secundaria. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto cuando veamos el pronóstico analógico o el pronóstico empírico basado en analogías, porque ahí el comportamiento de esos elementos análogos es más importante todavía. Bueno, dejemos acá, después seguimos con el otro. Chau.